Amén. Abra su Biblia en primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 28, por favor. Es el versículo que toca estudiar el día de hoy. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 28. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 28. Dice la palabra de Dios así: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos permites el día de hoy estar aquí reunidos. Queremos glorificar tu nombre esta mañana, Señor, y servirte a través de la predicación, de las acciones de gracias, peticiones y todo lo que hoy haremos, Señor, para poder, Padre, reflejar tu nombre en nuestras vidas. Está con nosotros, impide, Señor, aquellas cosas que nos puedan afectar y ayúdanos a nosotros a acomodarnos en tu voluntad, a glorificar tu nombre sobre todas las cosas, Señor, y a tenerte presente durante este día y todos los demás días en nuestra vida. Gracias por estar con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, hermanos. El título de este mensaje es La Iglesia del Nuevo Testamento. La Iglesia del Nuevo Testamento. El pasaje que nos toca el día de hoy, hermanos, está en 1 Corintios capítulo 12, verso 28, y menciona nuevamente la palabra iglesia para hablar de algunas cosas que distinguen a la iglesia, hermanos, y que tienen que ver con su función y con los planes que Dios ha establecido para ella. Quiero comenzar esta mañana diciéndote lo siguiente, algo que tiene que ver contigo, que estás ahí sentado. Después de haber estudiado este pasaje y de estarlo analizando, hermanos, con cuidado, debo decirte que lo que el pasaje nos presenta son algunas cosas, hermanos, que tienen que dirigirnos a poner nuestra atención en el desarrollo que tenemos como miembros en la congregación. Tú puedes hacer más de lo que estás haciendo para que la iglesia brille y Dios sea glorificado. ¿Te has puesto a pensar en el transcurso de la semana o quizás en estos días que tú puedes hacer más de lo que estás haciendo para que la iglesia brille y para que Dios sea glorificado? Quizás Dios ha puesto en ti alguna capacidad diferente a la que tienen los demás para que la pongas al servicio de la congregación. Las personas que tienen algo que dar a la congregación, algo que aportar para servir a Dios, deben de ponerse a pensar que Dios les ha dado esas cosas para que la pongan al servicio de la congregación. Pero estamos hablando de capacidades que se ajusten a su palabra, no de gustos personales. Hoy se inventan muchos nuevos ministerios y se inventan nuevas capacidades que en lugar de glorificar a Dios, deforman, hermanos, la palabra del Señor, tuercen el camino que Dios ha establecido para la iglesia y deforman completamente todos los planes de Dios. Así que, violando y alterando la voluntad de Dios, no podemos servirle. Tenemos que buscar hacer lo que Él desea, verificándonos la palabra de Dios y después servirle. Si tenemos una idea que parece genial y queremos implementarla, tenemos que ir a la palabra a ver si esa idea es parte de la palabra. Hay mucha gente que inventa nuevas formas y ministerios que no están en la Biblia y terminan torciendo las ideas que la misma Biblia presenta para poder llegar a vivir la voluntad de Dios. Nada más piense en la manera en que se evangeliza. La Biblia nos enseña que la manera natural de la iglesia es ir y predicar la palabra, pararse delante de las personas, hablarles del Cristo resucitado y muerto por amor a nosotros, llevarles el evangelio de la salvación. Esa es la manera. Luego la gente inventa otro tipo de maneras de atraer a las personas. En nuestros días, hermanos, mucha gente está en la iglesia sin realmente estar convertida. Por esta nueva forma que tienen las personas de trabajar sin verificar que se esté llevando a cabo la palabra de Dios. Incluso hay iglesias que pueden tener entre sus miembros pentecosteses, bautistas, luteranos y otro tipo de personas de diferentes denominaciones que en realidad no han nacido de nuevo.
no son parte del cuerpo de Cristo, pero están funcionando ahí, ya tienen ministerios, trabajan y hacen diferentes tipos de cosas, todo por alterar el plan de Dios. Entonces, tú puedes servir en la iglesia, pero tenemos que aprender a servir como Dios lo ha designado. Hay muchas mujeres el día de hoy, hermanos, que funcionan como pastoras, que se levantan y se ponen delante de una congregación, la dirigen, e incluso no solo tienen una, a veces tienen varias, le llaman el pastor principal, violando primera a Timoteo en el capítulo 2, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. El Señor tuvo 12 apóstoles, ninguno de esos 12 apóstoles fue mujer, pero tuvo muchas mujeres que sirvieron con Él, pero no tuvo el Señor apóstoles. Los predicadores del Nuevo Testamento son hombres y Dios estableció que así lo fueran. Nuevos ministerios que no se ajustan a la palabra de Dios, hermanos, no van a cumplir la voluntad de Dios. Inventar cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios no va a funcionar. Pero si tú tienes una capacidad, si tú tienes algo que sí se ajusta a la voluntad de Dios, que sí funciona conforme a Dios lo ha establecido, y no lo estás poniendo al servicio de Dios, también es un grave problema. Porque la iglesia no funciona como Dios quiere que funcione. Si tú tienes una capacidad en la iglesia y esa capacidad no la estás poniendo para que se desarrolle y la iglesia crezca, tú en vez de estar ayudando a que la iglesia crezca, le pones el pie para que ella no funcione como Dios quiere. Hay personas que tienen maneras de ayudar a la iglesia, hermanos, maneras de hacer que la iglesia brille más, maneras de hacer que la iglesia funcione de una manera mucho más eficaz, pero no están dispuestos a trabajar. De nada sirve tener capacidades si no las ponemos para el servicio de Dios, por menores que sean. Puedes tener muchos bienes económicos, pero si no los pones al servicio de Dios, esos bienes no están funcionando para su gloria. Puedes tener, hermanos, ideas geniales para poder arreglar incluso el lugar de reunión o hacer folletos o hacer alguna otra cosa, pero si no haces nada de eso, simplemente, hermano, eso está muerto y no tiene ninguna función. ¿Has pensado que tú puedes ser útil a la congregación, útil a Dios, para que su nombre se siga extendiendo? Hoy quiero invitarte a que pienses cómo puedes ser útil para la iglesia, para edificarla y hacer de ella más de lo que tú estás viendo el día de hoy. Hermanos, 1 Corintios capítulo 12, versículos 28 en adelante, es un pasaje, hermanos, que tiene una función en el contexto en el que este pasaje forma parte. Vamos a leer los últimos versículos, por favor, y quiero primero, antes de hacer la aplicación de estos versículos, que entendamos cuál es el contexto de esta declaración. Dice 1 Corintios 12, 28 en adelante, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué tiene que ver este pasaje con el contexto? Esa es una pregunta que a mí me nació a la hora de leerlo. En el versículo 28 se menciona la palabra iglesia y se dice que Dios puso, hermanos, a unos en la iglesia y luego se dice quiénes son esos unos. Comienza con los apóstoles, luego los profetas, los maestros y así continúa el apóstol Pablo describiendo que fue una obra que Dios estableció y Dios fue quien nos estableció. Ahora, ¿qué función tiene en el contexto este pasaje, hermanos? Esta es una pregunta crucial, porque el día de hoy vamos a aprender que muchas de las cosas que están aquí no tienen nada que ver con nosotros. En serio, absolutamente nada que ver con nosotros. Entonces, pasar a hacer una aplicación de este versículo sin entender eso, hermanos, es torcer el texto. Hay cosas aquí que nada tienen que ver absolutamente con nosotros. Por eso es la pregunta inicial, ¿qué tiene que ver este pasaje con el contexto? Hay personas que dan por hecho que los pasajes han sido entendidos y empiezan a hacer la aplicación y no se dan cuenta que están torciendo el texto porque este texto es muy diferente a la iglesia que hoy tenemos. Así es que vamos a comenzar primero preguntándonos,
¿Qué tiene que ver este pasaje con el contexto? Escriba la primera respuesta. Este pasaje es una corrección. Este pasaje está funcionando como una corrección. Hay un problema que el apóstol Pablo está tratando en el contexto, quiere corregirlo, y este pasaje enseña una corrección. La corrección principal tiene que ver con que entiendan los corintios que hay diversidad. Había un problema en el contexto, es una pregunta que hay que hacerse. Sí lo había. Probablemente querían ser una sola cosa y esa cosa los llevaba a menospreciar a otros. Esa es la idea más fuerte que hay dentro del contexto. Entonces, a la hora de leer el capítulo 12, hay que tener en mente que Pablo está corrigiendo algo. Y aquí es donde entra el asunto. Nada tiene que ver con nosotros ese algo, porque ninguno de los que estamos aquí lo tiene. A no ser que alguno aquí sea pentecostés y crea que lo tiene y se engaña a sí mismo. Pero si lo leemos, no tiene nada que ver con nosotros lo que él está tratando en cuanto a los dones milagrosos. Ahora vamos a ver entonces que el apóstol Pablo está teniendo una corrección, y esta corrección tiene que ver con señalar que hay diversidad. Ese es el punto central, hay diversidad. Por eso dice, aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, y luego, o lo tercero, los que hacen, los maestros, luego los que hacen milagros, etcétera, etcétera. Hay diversidad y ese es el punto. Ahora vamos a empezar con las metáforas, porque nosotros podríamos utilizar la palabra cuerpo para hablar de diferentes cosas. Podemos utilizar la palabra cuerpo para no menospreciarnos los unos a los otros teniendo un alto concepto de nosotros mismos. Y se utiliza la metáfora en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 14 y algunos otros pasajes, Romanos 14 y el capítulo 12, se utilizan este tipo de metáforas, hermanos, que tienen que ver con el cuerpo. Hay otros pasajes que también tienen que ver con esas metáforas, pero ¿qué función tiene la metáfora dentro de este pasaje? La metáfora del cuerpo. Fíjese bien, vamos a empezar diciendo, hermanos, lo siguiente. Vaya y lea conmigo, por favor, los versículos 14 al 16 y vamos a darle seguimiento a esta metáfora. Este pasaje, ¿qué tiene que ver con el contexto? Bueno, es una corrección. Al final vamos a responder exactamente lo que tiene que ver. Dicen los versículos 14 al 16. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Ve la diversidad? Está hablando de la diversidad, por eso enfatiza muchos. Entonces, observe por favor del 14 al 16 lo que sucede. Además, el cuerpo no es un solo miembro. Esa frase, un solo miembro, es una de las frases que tenemos que tener en mente para que no perdamos la idea central. Y luego dice a continuación, sino muchos. Si dijere el pie, fíjese, el pie no habla de la mano, sino el pie habla de sí mismo. Si dijere el pie, dice el pasaje, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y luego continúa diciendo, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. La idea que se esconde detrás de estas frases, hermanos, es queriendo ser lo que no se es. Fíjese bien que quien dice es en primer lugar el pie. No habla la mano del pie, no dice la mano al pie. Ah, tú eres pie, no eres del cuerpo. No, el pie dice de sí mismo. El pie dice, porque no soy mano, entonces no soy del cuerpo. O sea, el pie quiere ser otra cosa. Y la idea que hay aquí es que se quiere ser lo que no se es. La metáfora está ahí, pero en realidad ni Pablo está hablando de una mano, ni está hablando de un pie. Eso es una metáfora. Más adelante se va a aclarar todo esto. Pero la idea que tenemos que tener, el concepto es, se quiere ser lo que no se es. Si eres pie, tiene que estar conforme con lo que se es. Porque el hecho de que no sea mano no lo hace que no sea parte del cuerpo. Con el hecho de ser pie ya es parte del cuerpo. Por eso la idea es, se quiere ser lo que no se es. Ahora, brinquemos al versículo 17 que dice, si todo el cuerpo fuese ojo, fíjese bien, una sola cosa, se tiene en mente una sola cosa. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? El cuerpo no es un solo miembro, por lo tanto la idea es, no quiere hacer una sola cosa. La primera idea es, se quiere ser lo que no se es. No soy mano, soy pie. O sea, sí soy pie, pero no soy mano. Pero después, hermanos,
dice, no quiero hacer una sola cosa. ¿A cuántos podría uno preguntarse? Todos quieren ser mano, todos quieren ser pie. Nota el versículo 17, si todo el cuerpo fuese oído, ¿dónde estaría si todo el cuerpo, fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Todos quieren ser, hermanos, ojo, pero no todos son ojos, si no, no habría cuerpo. Entonces, aparte de que se quiere ser lo que no se es, se quiere ser una sola cosa. Estas son solo metáforas. Si pudiéramos poner aquí un don, la idea sería la siguiente: yo tengo el don de profecía, pero no el de lenguas. No, posible. ¿Se entiende? Tienes una cosa, pero quieres ser otra. Y luego, no, todos queremos un solo don. Todos queremos ser el don de lenguas o tenerlo. Eso se tiene incluso en la actualidad entre los pentecosteses que creen que hablan en lenguas. Todos quieren hablar en lenguas, pero si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? No se puede ser todo. ¿Verdad que no se puede, hermanos? No, porque no sería cuerpo. Por eso, aparte de la idea de ser lo que no se es, se quiere ser una sola cosa. Todos quieren ser lo mismo. Ahora, si esto lo trajéramos al día de hoy, hermanos, todos quieren ser predicadores y nadie quiere ayudar. Nadie quiere ser de los demás. ¿Sí o no es cierto? La mayoría quieren ser predicadores. Pero no predicadores de los que van y traen almas, sino de los que brillan en el púlpito. Que estoy haciendo en el púlpito es educación, no es para brillar ante las personas. Cuando yo comencé mi ministerio, hermanos, que regresé al colegio, yo solo quería predicar y ganar almas. Y fui y traje varias almas. Tuve muchas reuniones. Yo no me quise ir al colegio, hermanos, para que alguien me dijera que era predicador. De hecho, yo ni quería ir en primer lugar. Y cuando fui, vi que perdí el tiempo, porque yo sabía más de lo que ahí había. Y me vine, y cuando me vine, me puse a trabajar. Una vez una joven se quería ir al colegio y le digo, empieza predicando, si de verdad tienes ese anhelo. No que no quiero que vayan a los colegios, sino que cuando se tiene el anhelo, se va a trabajar en donde quiera que haya lugar. Y no se va uno a esperar solo a brillar en el púlpito. Y eso es una de las cosas que tenemos que aprender todos los que van a ser predicadores, porque somos predicadores. Pero hoy en día todos quieren ser predicadores, y entre los denominacionales, pastoras. Y si no, díganme si no es cierto, el director de alabanza. Todos quieren ser el director de alabanza o el predicador o el copastor, porque ahora el copastor es menor que el pastor, cuando copastor significa junto con el pastor, o sea, iguales. Todos quieren ser una misma cosa. Nadie quiere ser otra cosa que Dios desea que sea. No, si es eso, yo no. A mí déjame hacer esto, si no, no estoy de acuerdo. Hace mucho tiempo, yo tenía una reunión, hermanos, que fue una de mis primeras reuniones. Esa reunión la tenía en el Tapatío. Estaba en casa de una hermana que se llamaba, ¿cómo se llamaba la hermana? Teresita, ¿verdad? Yerenas. Y ahí ella tenía muchos hijos. Entre todos los hijos había una mujer que era la que era más sobresaliente entre sus hermanos. Y ella era luterana. Yo le prediqué constantemente, estuve un tiempo ahí. Y ella me dijo un día, sí me gusta lo que enseñas y sí me quiero ir a la iglesia, pero acá yo canto. Allá en los luteranos, ella cantaba y dirigía los cantos. Sí me quiero ir, pero si me dejas acá. O sea, que si yo la dejaba aquí cantar, entonces ella se venía. ¿Y qué creen que le dije? Pues ya todos saben, ¿verdad? Pues no está aquí. Pues que no. No, esto no es de regateo. No se trata de darte algo y que vengas. Si quieres seguir al Señor, lo vas a seguir por la salvación de tu alma. Y ella nunca se vino, hermanos. Y hasta el día de hoy, nunca se vino. Sí aprendió que estaba en el error, y me lo dijo, pero no se vino. La gente quiere ser una cosa y no lo que Dios quiere que sea. Y ese es un grave problema, hermanos. Ahora, fíjense bien, versículo 18. Ahora viene otra idea. Dice el 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, y luego dice, como Él quiso. ¿Ya ven? La primera idea, ¿cuál fue, hermanos? ¿Se quiere ser lo que no? La segunda es, todos quieren ser una sola cosa. Pero la tercera, ¿cuál es?
Pero Dios es el que decide cómo vamos a funcionar. Dios es el que decide, hermanos. Si yo estoy desarrollando este ministerio es porque Dios quiso que funcionara de esta manera. ¿Ustedes creen que yo sabía que iba a funcionar así? No tenía ni idea yo. Nunca me pasó por la mente, ay, cuando yo sea grande voy a ser predicador. No lo pensé. Fue una de las cosas que no pensé. Pero Dios le dio al cuerpo como Él quiso. Ahora, Pablo está corrigiendo un concepto especial. Todos quieren ser lo mismo para ser del cuerpo, pero no necesitas ser lo mismo para ser del cuerpo. Eres del cuerpo aunque no seas iguales a los demás. Eso es lo que el texto está enseñando. Eres del cuerpo aunque no seas iguales a los demás. Ahora, una sola cosa no es parte del plan de Dios, versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, dice el pasaje, ¿dónde estaría? El cuerpo no son parte de los planes de Dios, hermanos. Ser una sola cosa no son parte de los planes de Dios. La semana pasada, mi hermano Omar decía, ustedes, ¿cómo decía Omar? Ya se me fue la frase, pero era más o menos así. Nosotros no seríamos nada sin audiencia y la iglesia sin el predicador tampoco sería. O sea, no hablo de valor, sino de función. No podríamos funcionar. ¿A quién le predicaría hoy si no estuviera? A nadie. Necesita una audiencia el predicador. Pero si yo no estuviera, ¿a quién les predicaría? Bueno, Omar o cualquier otro. Pero hablemos de la utilidad y la función. Si ustedes no me tuvieran, yo tampoco funcionaría y ustedes tampoco. No de valor, hermanos, no me estoy exaltando, digo de función. Dios, hermanos, no quiere que seamos una sola cosa. Necesitamos la audiencia y la audiencia necesita al predicador para estar aprendiendo, para estar siendo educada. No es una sola cosa el plan de Dios. Versículo 20, dice el 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Fíjese bien cómo ha pasado a indicar que la diversidad hace que el cuerpo funcione como uno mismo, como uno solo. O sea, la diversidad es la que hace que funcione como uno solo, porque cada uno hace la parte que le corresponde. En el versículo 21 dice entonces una breve conclusión. Dice, ¿ni el ojo puede decir a la mano? No, te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Es como una breve conclusión. ¿Por qué? Porque si el cuerpo, hermanos, son muchos miembros, entonces uno no le puede decir al otro, no, te necesito. Y aquí, hermanos, entonces entra la siguiente idea, valorar lo que Dios ha dado a unos y a otros. Vamos a leer los versículos 22 al 27, que dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Valorar unos a otros lo que Dios le ha dado. Y luego dice el 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Y aquí viene lo importante, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahí está la conclusión. Vosotros pues sois miembros de Cristo, el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Ahora, observen con atención entonces que la idea es valorar lo que Dios ha dado a unos y a los otros. Este es el cuerpo, esta es la diversidad, esto es lo que necesitaba para funcionar como cuerpo. Pero al final en el versículo 31 Pablo dice que les va a mostrar algo mucho más valioso. Ahora, aquí entonces sucede lo siguiente, hermanos, sucede lo siguiente. ¿Qué tiene que ver entonces los versículos 28 al 31? Tienen que ver con lo siguiente, pero vamos a ver dos aspectos más antes de decir lo que tienen que ver. En primer lugar, hermanos, el apóstol Pablo está corrigiendo errores porque ellos, hermanos, tienen falta de conocimiento y pueden ser desviados
de este tema. Ahora, fíjese bien cuál es el tema. Vaya al capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice el capítulo 12, versículos del 1 al 3. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Fíjese bien, hay un problema de ignorancia. Y la palabra ignorancia, hermanos, tiene que ver entonces con que les falta conocimiento acerca de estos dones para funcionar bien como cuerpo. ¿Por qué no quiere que ignoren acerca de los dones espirituales? Los dones, hermanos, tienen que ver con dones espirituales, es decir, dones que da el Espíritu, son milagrosos, no tienen que ver con capacidades naturales, pero Pablo va a meter capacidades después, más adelante, y ustedes van a ver ahí algo de esto, y de hecho al final vamos a hacer una separación de los dones y de otros ministerios, pero tiene que ver especialmente con los dones espirituales. De los dones que se mencionan el de lenguas, el de interpretación de lenguas, el de profecía, el de fe, el de hacer milagros, el de sanar y algunos otros que se mencionan también ahí. ¿Por qué no quiere el apóstol Pablo que ignoren acerca de los dones espirituales? El versículo 2 da la respuesta. ¿Por qué? Porque saben que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Vamos a desmenuzar este versículo. Fíjense bien, la palabra gentiles tiene que ver con incrédulos e ignorantes. Cuando las personas son incrédulas e ignorantes, a cualquier cosa se le hincan y a cualquier cosa le llaman Dios. Cuando las personas no tienen conocimiento, son fácilmente extraviadas en cualquier tipo de cosa que esté errónea. Por eso dice, ¿sabéis? Y luego dice que el tema central es, se os extraviaba. ¿Pero cuándo se os extraviaba? Cuando erais, ¿qué? Gentiles, o sea, incrédulos e ignorantes. Ahora, lo que nos interesa es cómo se les extraviaba, llevándoos. Dice, ¿a dónde se les llevaba, hermanos? A los ídolos mudos. A eso se les llevaba. Y luego dice en una frase adverbial, como se os llevaba. O sea, ellos sí estaban siendo engañados. Lo que quiere decir es que en el cristianismo, ahora en este tema, también a la gente se le puede engañar. En el tema de los dones espirituales se le puede engañar. Por eso, tener falta de conocimiento en esta área nos llevaría a ser susceptibles al engaño. ¿Entiende usted el problema? Ellos estaban faltos de conocimiento, pero fíjese bien, él compara la idolatría con el tipo de engaños que hoy podrían suceder. Hay muchas iglesias que ignoran sobre el don de lenguas. Hay gente que no se sabe ni la frase más básica. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, si no hay intérprete, callen en la iglesia. ¿Qué tenía que hacer el que tenía el don de lengua si no había intérprete? Callarse. La gente ignora esa cosa básica y ahora se ponen a hablar en lenguas sin haber intérprete. Dice que hablar porque no hablan en lenguas. Sabemos que hablar en lenguas es hablar en otro idioma que se hablaba en el primer siglo. Partos, medos, elamitas, todos los que se mencionan en Hechos capítulo 2, todos esos tipos de idiomas. Los hablaban bien y era un don milagroso. Si yo lo tuviera, no tendría que estudiar ni inglés ni tampoco griego. Lo podría hablar fácilmente, pero si no hubiera un intérprete que me tradujera, yo tendría que callarme. Eso es básico. Ahora, fíjese bien, eran susceptibles al engaño, por eso Pablo no quiere que ignoren. Y luego dice el versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, esta es la aplicación, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea que ninguna revelación puede contradecir la palabra del Señor, ni ofender al Señor, porque llamar Señor no es simplemente decirlo de labios, habla de una vida entregada al Señor, a su servicio. Cualquiera puede decir que Jesús es Señor y fingirlo, pero habla aquí de cuando tienes el don, la revelación no puede ser contraria a la voluntad de Dios. Observa, la revelación no puede ser contraria a lo que Dios ha enseñado. Si Dios ha enseñado que Jesús es Señor y alguien dice tener un don en el que se le revela que Jesús no es Señor, ¿qué está haciendo, hermanos? Está engañando a los que le siguen y van tras de él. Entonces, ellos tenían errores que podían llevarles a peores cosas. En los versículos 4 al 13 se enseña que todas estas cosas las hace el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, aquí es donde hay un problema. Los dones ya no están vigentes. En 1 Corintios capítulo 13, versículos del 8 al 13 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte
profetizamos más. Cuando venga lo perfecto, o sea, lo contrario de lo que es en parte, entonces lo que es en parte se acabará. Y la palabra perfecto es lo completo de lo que era en parte. Cuando llegó la revelación completa, los dones dejaron de funcionar. Desde el segundo siglo ya no hay dones milagrosos, ni en Corinto, ni en ningún otro lado, los dones que se mencionan aquí. Entonces, ya no están los dones. Este asunto se escribió para corregir los dones milagrosos. Hoy yo no les puedo decir, hermanos, tenemos que funcionar como Dios quiere en cuanto a los dones. Tú tienes el don de profecía, tú eres necesario, no eres menos, aunque no tengas el de lengua. Ninguno de ustedes tiene sus dones. ¿Qué cosas sí nos quedan? ¿Qué es entonces, hermanos, finalmente la función de los versículos 28 a 31? Es la aclaración de la metáfora. La metáfora hablaba de un cuerpo teniendo miembros, ojos, manos, pies, y la realidad de la metáfora es que los apóstoles, los profetas, los maestros, los que hablan, representan a ese cuerpo. Haga de cuenta que los apóstoles serían como un ojo, los profetas serían una mano, los que hablan de lengua serían un pie, los otros serían olfato, y etcétera, etcétera. Pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Por eso en el verso 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Ahora sí se aclara lo que se refería. Primeramente apóstoles. Ahora empecemos. ¿Hay apóstoles hoy día de acuerdo a la Biblia? No, ya no los hay. Hubo 12 apóstoles enviados al pueblo de Israel y un apóstol a los gentiles que fue el apóstol Pablo. Los requisitos están en Hechos capítulo 2, donde se enseña que para ser apóstol tenías que haber estado desde el bautismo de Juan hasta el día en que el Señor fue resucitado y subido al cielo y ser testigo de su resurrección. Había 2 que cumplían los requisitos y solo uno de ellos pudo ser apóstoles. Hoy ya no hay apóstoles. Luego, profetas. ¿Hay profetas el día de hoy de acuerdo a la Biblia? No. El ministerio de profetas y de apóstoles terminó. Ya no lo hay. Pero luego dice, lo tercero, ¿qué es? ¿Qué dice? Maestros. ¿Hay maestros hoy día? Sí, apúntelo. Sí hay maestros. Apúntelo ahí, sí hay maestros. Ese entonces todavía está para funcionar. Sigamos, hermanos. Luego dice, los que hacen milagros. ¿Están los que hacen milagros? Ojo, no estoy diciendo si hoy ya no hay milagros. Dios no necesita hombres para hacer milagros. La oración es suficiente para hacer milagros. Creemos que Dios hace milagros. Dios ha hecho milagros en mi vida, hermanos. ¿Ha hecho Dios milagros en tu vida? Levanta la mano si es así. Sí. Estoy diciendo si hay hombres con la capacidad de hacer milagros. No, que tengan el don de hacer milagros. Que toquen a alguien y de inmediato la persona sea sanada. Todos esos charlatanes que salen el día de hoy en la televisión y que según ellos son milagreros, que vayan aquí al hospital civil. Como hacían Pedro y Pablo, que nomás pasaba la sombra de Pedro, y ¿qué hacía la gente? Se sanaba, le llevaban los paños o los delantales de los enfermos y se los ponían, y ¿qué hacía la gente? Se sanaba. Lo de hoy es un ridículo, hermanos. Lo que la Biblia enseña era que las que tenían la mano deforme o chueca se le enderezaba a la vista de todos. No, mis hermanos, no son las tonterías del día de hoy. Esta semana vi un video de lo más curioso donde una chiquillo se burla de Cash Luna porque un niño dice que Dios le sanó su alma. ¿Cómo se lo sanó? Viendo la tele cuando Cash Luna estaba hablando de milagros y dice Cash Luna, ese día yo sentí que Dios me decía, le ha sanado el ano a alguien, pero no lo quise decir. Es hasta ridículo el asunto, hermanos, pero él había tenido un problema con el ano por hacer mucho esfuerzo y quién sabe qué tantas cosas. Y ya pasa el niño ahí, dice que él fue sanado, y es ridículo el asunto. Y todo ese tipo de cosas que hoy las personas se creen. Ahora hay personas susceptibles al engaño que tienen enfermedades que sí se sanan con la pura creencia, se llaman psicosomáticas. Aquellas personas que tienen dolencias físicas psicosomáticas y que en un momento de emoción o de sugestión se sanan. Y sí pasa. Y eso sucede, vayas así con un psicólogo o vayas acá con un que te hipnotiza, y lo mismo que ir a ser emocionado en la iglesia. Esas cosas se sanan. Pero las cosas en que la Biblia se mencionan eran milagros. La de una mujer enferma de flujo de sangre por 12 años. Una niña tirada tendida muerta. No, hermanos. No hay el don de hacer milagros. Pero hay milagros en la actualidad.
Cuando oramos, Dios hace milagros cuando Él quiere hacerlo, y lo hemos vivido y hemos orado y creemos, por eso lo hacemos. Ahora, después dice, hermanos, los que sanan es parte de hacer milagros. Y el que sigue, ¿qué dice? Los que ayudan. ¿Existe todavía esto, hermanos? ¿Los que ayudan? Apúntelo. Y luego dice, a continuación, los que administran. ¿Todavía existe los que administran? Apúntelo. Y luego dice, los que tienen don de lenguas. ¿Existe todavía el don de lenguas? No. Entonces, ¿cuántos nos quedan? Aquí en este pasaje nos quedan, ¿qué? 3. Repítalos conmigo. Los maestros. Luego, los que ayudan. Y luego, los que administran. De estos 3, quizás el único que no entiende serían los que administran. ¿Sabe usted lo que significa los que administran? En otras palabras, los que dirigen o gobiernan. Por eso algunas versiones ponen los que gobiernan. Pero también están los que ayudan. Ahora, esto sí está vigente el día de hoy. ¿Cuántos maestros tenemos aquí, hermanos? Tenemos maestros que dan la cena del Señor, tenemos los que predican, tenemos los que dan clases a los niños, a las niñas, los que ayudan en ese tipo de áreas. Ellos están funcionando como un cuerpo. Y los que están allá ayudando ahorita no están diciendo, no soy predicador, no valgo. No, ¿verdad que no? Tienen función. Tenemos los que ayudan que para que se compre un tanque de gas. Bueno, aquí en el contexto es los que ayudan a los necesitados, pero hay mucho tipo de necesidades. Ahora, los que ayudan reparando el ventilador si se daña, los que ayudan poniendo algo de dinero para la gasolina, los que ayudan trayendo algo de despensa para ayudar a los demás hermanos, los que ayudan haciendo el aseo o pagando para que se haga, los que ayudan, hermanos, llevando a uno de los hermanos que se pone mal o enfermo aquí, al hospital, a la carrera o aquí, o los que se ponen de acuerdo con otro hermano para ir a darle una ayudadita en algo, o los que van y visitan a un enfermo, o el día que se ocupa de donar sangre, van y le ayudan en ese aspecto. El ayudar es una área tan grande, hermanos, que todos podemos hacerlo. Están los que podrían ayudar repartiendo folletos o trayendo un invitado. Lo invito el domingo y aquí le van a evangelizar, va a aprender de la palabra de Dios. Están todos esos, pero ¿cuántos de esos están aquí? ¿Cuántos de esos están aquí? Están los que ayudan en las alabanzas, los que tocan el bajo, la batería, la guitarra, los que intentamos cantar. Hacemos el esfuerzo. Es una ayuda. Los que están ayudando para pagar el agua, los que podrían ayudar en otras áreas. Ahora piensa qué cosas podrías hacer tú para ayudar y no estás haciendo. Porque por eso la iglesia no funciona tampoco. Si esto sí se aplica, estos 3 están, todos los demás no están. No podemos aplicarlos, pero estos 3 sí están. Hay maestros, hay los que administran y hay los que ayudan. Ahí en Romanos, el texto que está dando mi hermano Mar ahorita, los que presiden y otras cosas. No son los únicos. Hay más cosas que se pueden hacer, pero los milagrosos ya no están. Ahora, fíjese bien las cosas que yo saqué. 7 cosas. Vamos a ver, 7 cosas que hay entonces en el contexto. Observe con atención. ¿Qué cosas aprendemos que se pueden aplicar hoy aquí? Tú puedes tener una función en la iglesia si así lo deseas. De hecho, Dios quiere que funciones en la iglesia. Eso es un hecho, porque funcionamos como un cuerpo. Y la idea central, hermanos, es que hay diversidad y hay que valorarnos los unos a los otros. Las personas sí necesitan que les digamos, te necesitamos. Porque si no necesitan que les digamos, no te necesito, sí necesitan que les digamos, te necesitamos. Hace algunas semanas, que 3 o 4 les dije, ¿cuántos de ustedes se han acercado al que hace el boletín y le han dicho, yo quiero ayudarte con unas copias? ¿Cuántos se le acercaron, hermanos, al del boletín ya? ¿Cuántos? Hace como, 5 semanas, cuando vimos el estudio de todas esas cosas, nadie, ¿verdad? Nadie. ¿Se fijan? Les dije, aquí están los garrafones de adornito, pero podríamos llenarlos todos. ¿Cuántos compraron garrafones? A ver, levanten la mano, háganlo, hermanos. 1, 2, ¿quién más? 3, 4. ¿Qué esperan los otros para hoy irse a comprar un garrafoncito? Es que las predicaciones son prácticas, no son para que se queden callados. Es si tú quieres, porque si no quieres, esto no funciona, hermanos. Nada funciona.
El problema no es el predicador, el problema es que las enseñanzas no sean buenas. El problema es que estamos pasivos, a veces de ociosos, cuando un día podríamos ir a evangelizar a un vecino, otro día podríamos echarle una llamadita a un hermano, sin meternos en chismes ni en problemas, y si no quiere dar con la iglesia, dejarlo y ir por la gente sana, que quiere funcionar bien. Podríamos hacer esas cosas. 7 cosas, y con estas voy a terminar. Bueno, no son 4, son 7. Pero de 7 cosas. 7 cosas, hermano. Fíjense bien. La primera de ellas es: aceptemos y funcionemos como Dios quiere en la iglesia. Esa es una lección que está en el contexto. No quiero hacer una sola cosa. Aceptemos y funcionemos como Dios quiere en su iglesia. Aceptémoslo, miren, pongámonos a pensar en qué puedo ayudar. El hermano Pancho esta semana, el miércoles, se puso a cortar ahí unas ramas. ¿Puede funcionar haciendo eso? Pero no es el único. No es el único. Salen a la banqueta y ¿qué ven? Pasto. ¿Y quién dice? Yo puedo funcionar aquí dándole una manita. Yo tengo dinero, yo pongo para que se eche nada más el puro frente de banqueta. No funcionamos porque no. A veces unos tienen para hacerlo, solitos tienen. No quieren funcionar así. Aceptemos y funcionemos como Dios quiere en la iglesia. Esa banca no tiene cojín, esa tampoco. Todas esas no tienen. Yo pongo 2 un día. Sin que me estén ahí exhortando. Yo pongo 2 cojines, miren, voy a mandar a alguien, pongamos de acuerdo que sean del mismo color, yo los pongo. Es solo querer funcionar, para estar aquí también cómodos a la hora de la predicación. Que se ocupa otro micrófono, yo lo traigo. Pensar, hermanos, pero la iglesia no está haciendo. Pensar, aceptemos y funcionemos como Dios quiere. ¿Qué capacidades tienes para ponerlas al servicio de Dios? Funciona como Dios quiere que funciones. ¿Qué podrías hacer? Podría yo dar clase a los niños, pero no quiero. No quiero, porque no me importa realmente la iglesia. Y es que eso hacemos sentir, que no nos interesa la congregación. La segunda cosa que vemos aquí es que valoremos a los demás que ayudan. Uno no le puede decir al otro, no, te necesito. Al final esa es la lección central. Hay diversidad, y porque hay diversidad no le puedes decir, ¿sabes qué? Yo no te necesito. Es igual de soberbio que yo se lo diga a usted que usted me lo diga a mí. Es igualito. ¿Sí o no es cierto? Sí, porque usted sí me necesita, porque yo sí lo necesito. Y yo no lo niego. Yo lo necesito a usted, porque Dios pide que así sea. Y sí lo necesito. Por eso le pido que ponga de su parte. Necesito que esté aquí los miércoles, para que cuando esté yo predicando haya alguien a quien predicarle. Necesito que esté aquí cuando haya reuniones. Necesito que cuando algo se pida, hermanos, ¿quién se apunta para la cena? Usted levante la mano. Yo lo necesito, pero usted también lo necesita. Ahora hay 3 cosas que hay que ver aquí. 3 cosas, hermanos. Piensen bien en esto. La primera es: no utilices estas palabras, no te necesito, porque son ofensivas. A quien le podemos decir no te necesito es a quien no quiere servir a Dios. Esos hasta estorban. Le decimos, ¿sabe qué? Dios ocupa personas. Ahora, no voy a ser ofensivo, pero Jesús lo dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Espérate. Las zorras tienen guaridas y los de estos no sé qué tantos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Me vas a seguir? Si no vienes así, yo no te ocupo. No, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre. No, así no ocupo yo. Tú no eres digno. Porque el que pone su mano en el arado y mira para atrás, no es digno. Yo no lo necesito. Y no estoy torciendo el texto. Jesús ocupa a gente que quiera trabajar. Gente que no quiera ser un estorbo, gente que quiera ser útil. ¿Por qué creen ustedes que tanto en la Biblia se enfatiza que no seamos contenciosos entre nosotros? Porque quiere que funcionemos bien, que no nos estemos peleando por nimiedades, que no nos estemos peleando por tonterías. Quiere que funcionemos bien, y Él quiere gente que sea útil al ministerio. No le digamos a los otros, pues ¿sabe qué, hermana? Yo no la ocupo. No, sí la ocupas, es tu hermana. Pero tampoco no les digamos, no te necesito con indiferencias. Haces el boletín, no me interesa, me echo la basura ahí. Haces el aseo, ni agradezco. Al contrario, me quejo, no limpiaste bien.
No, no se lo digamos con indiferencia. Digámosle a la gente, gracias por enseñarnos, gracias por ayudar en las alabanzas, gracias por limpiar el aseo, hermano, gracias por traer el garrafón de agua. ¿Cuántos agradecen por el agua que se da? Gracias por el papel, hermana, gracias por lavar los baños. No les digamos, pero ahora hablemos de los que trabajan. Y esta es la tercera cosa. Allí en ese punto, no nos endiosemos con los que sirven, hermanos, tampoco. Porque luego el que sirve también quiere. A ver, díganme, ¿yo traje el garrafón? Si no me dicen, ya no les traigo. No, hermanos, hay que ser equilibrados. Yo soy el que hace el aseo, sin ti no sirve. Yo soy el que predico. No nos endiosemos con los demás. Acuérdense que la Biblia enseña que si tú quieres que Dios vea tus obras, hazlas para Él. Si los demás te agradecen, qué bueno. Pero si no, silencio. Es para honra y gloria de Dios. Alabemos a la gente con su justa medida. Y el que sienta que le agradece, qué bueno. Pero tampoco te creas la divina garza. Hay que tener su justo cuidado para no caer luego. El hermano dijo que tenía que reconocerme, ya me siento muy mal y ya me voy de la iglesia. No, tampoco es una buena actitud. Hay quienes quieren atención para todo. Ay, este es el que aprenda más, este es el que hicimos de baño. Es que el que no valgo. No, mis hermanos, hay que esperar la recompensa de Dios que va a ser mucho más grande que los labios de una gente. Hay que esperar esa recompensa que al final de cuentas, ¿ustedes creen que yo seguiría trabajando aquí si solamente fuera por ustedes, hermanos? No es fácil. Y no lo estoy diciendo porque quiera quejarme. No es fácil estar delante de ustedes, hermanos. Antes era más libre cuando no era predicador. No estaba a la vista de todos. Ahora estoy a la vista de todos y a veces se siente feo, hermanos. No, hermanos, no es fácil este caminar. Pero cada vez que yo siento esta carga, digo, no trabajo solo para ustedes, lo hago para el Señor. Y me valoren o no me valoren, al Señor le voy a dar cuentas y por eso trabajo para Él. Y por eso lo hago con este esmero y dedicación. Y de verdad, porque al final de cuentas siempre en todo este canto, yo creo en Dios, yo creo en Dios, y aunque todos lo negaran, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Y si usted deja de venir, yo voy a seguir viniendo. Ayer platicaba con el hermano Jorge y la hermana Sareli y nos entristecemos porque hay gente que se le enseñó y ahora anda haciendo lo que no se le enseñó. Y le digo, yo el día de mañana no voy a hacer eso. Yo no me voy a ir de aquí el día de mañana. Y yo también me voy, ya no los quiero. Con esa chusma dice, chico, no voy a hacer eso. Hombre, no se tuerce la palabra de Dios. Ustedes son mis hermanos hasta la muerte. Y lo van a seguir siendo. Pero nos necesitamos. Tercer punto, son 7. Termino rápido, fíjense bien. No queramos ser lo que no somos. Lo que Dios nos ha dado es donde podemos funcionar. No queramos ser lo que no somos. Si Dios te quiere ocupar para algo, lo va a hacer aunque los demás te pongan el pie. Créeme. A mí un día me hicieron un hoyo y me quisieron tapar y sucedió como con la metáfora esa del burrito, ¿no? Que le están enterrando y le echan y él se va subiendo en la tierra. Y le van echando más tierra y él se sube y al rato sale el pozo. Sí, hermanos, si Dios te quiere usar, lo va a hacer, aunque los demás no te dejen. Si Dios desea darnos una capacidad para funcionar, lo va a hacer y va a sorprender. Aprendamos a desarrollar lo que somos, no lo que no somos. Ustedes tienen muchas formas de ayudar, hermanos, de verdad. Esta iglesia sería mucho más si ustedes funcionaran de mejor manera. Cuarto punto, reconozcamos que Dios obra a través de nosotros. Digámoslo con los labios, hermanos. Funciono y soy útil porque Dios quiso usarme. Dios quiso que yo funcionara. Una vez, cuando yo empezaba a predicar, un día iba a la calle con mi Biblia bajo el brazo y en el sábado era común que los policías te detuvieran y te explicaran y te pararan. Y a mí con mi Biblia bajo el brazo me decían, buenas tardes. Yo no sería nada sin una Biblia. Porque usted se va aquí a su trabajo y yo aquí funciono, soy útil e importante, pero sin mi Biblia no sería nada. Dios quiso darme esa capacidad y no sé qué Dios mío.
En serio, no estoy mintiendo. Yo era un ignorante total, no sabía ni escribir la palabra necesidad, SC o CS, o no tenía ni idea cómo se escribía. Y se burlaban de mi escrito. Lo hacían. Pero uno escribía. Cuando le escribes a la muchacha, a ella no le importa, porque te aman y todo eso, pero cuando escribes un papel para trabajo, sí les importa. Yo no sabía ni escribir. Yo sí escribía sin la H, las palabras que llevaban H. Yo no sabía cómo era que tenía uno que desarrollar. Y ahora no sé, y más allá que eso, mucho más. Ahora hasta se me hace eso insignificante, fijarse en cosas pequeñas. Pero Dios trabajó en mi vida, porque he sido inútil para muchas otras cosas. Pero Dios puede desarrollarte a ti también, y te puede hacer capaz. Y tú ya tienes una capacidad desarrollada para funcionar. Entonces reconozcamos que Dios obra a través de nosotros. Es su obra, no la nuestra, por eso es el que merece la gloria. Solo vengo aquí como vocero y repito, y cuando te quedas maravillado no es por mí, es por su palabra. Y deberías decir gloria al Señor, porque su palabra nos ha maravillado. Gloria al Señor, porque Él merece la honra y la gloria de todo lo que se hace en su iglesia. De todo, hermanos. Hagámoslo con las palabras constantemente para que no se nos olvide que Él es el centro. Punto número 5. Pero conozcamos que también Dios obra a través de los demás. No solo de ti, también a través de los demás. También veamos la obra de Dios en aquellos que nos ayudan y digamos, mira, Dios está obrando en él. Mira, el hermano es bien fiel. Mira, el hermano ayuda. Mira, el hermano no se queja. Dios está obrando a través de él. Nos hace falta utilizar este nuevo vocabulario. Hermano, gusto verte, qué bueno que Dios está obrando en ti. Qué bueno que Dios te trajo temprano. Estás cambiando, estás haciendo bien a la actividad. Dios está obrando en tu vida, hermano. Gracias por tu servicio y ayuda. Gracias porque Dios te está usando. Número 6. Llenémonos de conocimiento acerca de este tema y de otros, porque en el capítulo 12, 1 al 3, dice que si ignoramos, nos pueden engañar. Y podemos pensar que Dios está obrando a través de alguien que Él no está obrando. Ay, el hermano tiene este ministerio bonito de ir y contar chistes en el púlpito. Ay, Dios santo. Y vamos a invitar al hermano que no es Polo, es Colo. Hay uno de cola de caballo en internet que es como Polo. Y lo invitan a las iglesias a que vaya y entretenga a la gente. Válgame, eso es ridículo. No, aprendamos de este conocimiento, dice, para que no ignoremos y seamos llevados por diversas cosas, hermanos, por diversas doctrinas falsas. Para no engañarnos, estudiemos los temas que corresponden al asunto, para no dejarnos engañar o pensar más de lo que somos o lo que no somos. Dios quiere que funcionemos como Él quiere. Y número 7, anhelemos lo que Dios quiere darnos. Si Dios te quiere un día tener de anciano en esta congregación, dice Pablo a Timoteo, el que anhela obispado, buena obra, o sea, anhela que Dios te dé una capacidad. Solo aquello que hombre glorifique su nombre. La conclusión de este mensaje es esta: comprender la voluntad de Dios y funcionar de acuerdo a ella son los puntos más importantes de este mensaje. Porque entonces podemos decir que Dios está obrando en esta iglesia y funcionamos como un cuerpo. No te vayas este día sin pensar en qué cosas puedes hacer para mejorar la iglesia, para mejorar sus actividades y para hacer que Dios brille a través de ella. Porque finalmente el que te va a pedir cuentas de lo que no hiciste es Él. Y aquí el que manda es el Señor, y nosotros nos humillamos a su nombre y le decimos gloria al Señor. ¿Cuántos quieren funcionar como Dios quiere? Yo quiero funcionar como Dios quiere. Solo no puedo trabajar. Me he cansado de solo así. Necesitamos más manos que vayan, traigan, que evangelicen, que edifiquen, que crezcan, que den fruto y que sean para su gloria. Pongámonos en pie, hermanos, y démosle gracias a Dios. Amoroso Señor que reinas en el reino de los cielos, estamos
aquí, Padre, para que nos uses. Para que trabajemos, Padre, para tu honra y para tu gloria en las cosas que tú deseas. Usa a tu iglesia, Señor, para honrarte. Úsala para engrandecerte. Dispuestos estamos. Y si no todos, algunos. Por favor, Señor, mueve manos para que funcione. No para exponer nuestras grandes obras delante de los hombres que nada así. No para presumir de lo que no hemos hecho, sino que tú has hecho tu voluntad en nosotros, sino para honrarte simplemente. Y si te place que ganemos almas, plácete con nosotros y gózate. Y si te place que alguno de nosotros te glorifique delante de los demás, engrandécete, Señor. Haz con nosotros tu voluntad. Hazla, Padre, aquí estamos. Desde el más pequeño hasta el más grande. Y a ninguno menospreciamos, porque a todos amamos. Engrandécete a través de ellos. Señor, tú los pusiste y tú los quitas. Y esa es una lección que hemos aprendido. Tú nos pones en la iglesia y a ti te damos la gloria. En nombre de Jesús oramos. Amén.